Vamos. Bueno, hoy quería hablarles de un tema que la filosofía ha tratado de explicar y un poco sobre los atributos de Dios, ¿no? Santo Tomás es uno de los mayores exponentes, pero ya desde la historia de la filosofía, ya desde San Agustín, después tenemos a Boecio, San Anselmo, y después Santo Tomás de Aquino, son los grandes representantes de esta defensa teísta, digamos, ¿no? Y una de las paradojas que plantean un poco de que si Dios es omnipotente, ¿qué quiere decir la omnipotencia? Que si Dios es todopoderoso, si todo lo puede hacer. Ese todopoderoso implica que Dios podría hacer todo. Y hay una paradoja que un poco, si uno no es astuto y no lo piensa bien, pareciera que lo deja en jaque a Dios y pareciera que Dios no sería omnipotente. La paradoja plantea, si Dios no puede crear una piedra que sea tan pesada que al final no podría levantarla. Esa sería la paradoja. Bueno, vamos a desarrollar un poquito qué quiere decir esto, ¿no? Pero si Dios no puede crear esa piedra, es porque Dios no es omnipotente, no es todopoderoso. Ahora, si Dios pudiera crear, pero si no lo pudiera levantar, tampoco sería omnipotente. Con esta paradoja pareciera que se cae la omnipotencia divina. Lo que pasa es que acá hay un error grave. Nosotros muchas veces caemos en esta falacia y pensamos que Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede hacer algo ilógico, algo absurdo, algo que no tenga sentido. Y la omnipotencia divina no tiene que ver nada con eso. Dios, inclusive hay muchas cosas que no puede hacer. Por ejemplo, si decimos que Dios es amor, Dios, por ejemplo, no puede no amar. Dios no podría hacer un círculo cuadrado, porque es absurdo un círculo cuadrado, es que no existe. No podría existir. Dios puede hacer todo aquello que puede ser posible, que entra en la lógica. Cosas que sean absurdas, tampoco podría hacerla. Dios, si es infinitamente bondadoso, si es infinitamente bueno, tampoco puede crear el mal. O sea, hay cosas que Dios no puede hacer, pero eso no implica que no sea omnipotente. Dios no puede, por ejemplo, hacer que yo esté sentado y levantado a la misma vez. Porque eso es un principio, en la filosofía se llama principio de no contradicción. Yo no puedo estar sentado y parado en el mismo momento. ¿Por qué? Porque no puede hacer, porque Dios no es absurdo, no se contradice. Entonces Dios puede hacer, pero todo aquello que es posible, aquello que tiene lógica y que no es absurdo. Entonces nuestra fe, en este sentido, creemos en un Dios que se maneja dentro de la lógica y que la omnipotencia divina no consiste en que Dios pueda hacer algo que sea absurdo, algo que no tenga sentido. Dios puede hacer todo aquello que es posible hacer, aquello que tenga lógica. Entonces, entendiendo la omnipotencia desde esta óptica, el que es absurdo es la paradoja que plantea, que Dios no puede crear una piedra que si la crea no la puede levantar, ¿no? Porque en sí mismo la paradoja no tiene sentido. Es como decir que Dios puede crear un círculo cuadrado, o que yo puedo estar sentado y parado a la misma vez. No, esto sería un principio de no contradicción, o sea, no puedo estar sentado y parado en el mismo momento. Entonces, Dios puede hacer todo aquello que es posible, que entra dentro de la lógica. Y podemos decir que hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, lo absurdo, lo ilógico, todo eso Dios no lo puede hacer.